va a empezar con una lipólisis, Sí. lo cual va a causar todo el estado de hiperglucemia, hiperosmolaridad, y va a llevar a una cetonemia. Y ya aquí la lipólisis va a propiciar a una acidosis. Bien. ¿Lo demás? ¿Cómo se relaciona la cetoacidosis con el estado hiperglicémico? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo se relaciona el estado hiperglicémico? Entonces, ¿qué es? También el estado hiperglicémico te hace falta insulina. Entonces, ¿cómo se relaciona? Es que, bueno, lo que entendí es que cuando se dice que hay un estado hiperglicémico, porque ya no hay utilización o aumenta la resistencia, por así decirlo, periférica de la glucosa. Entonces, pues esto hace que se opte por otras vías, que ya la lipólisis. Eso es en la cetoacidosis. Ahorita vamos a verlo entonces. ¿Y con la hipoglucemia? La hipoglucemia, Ujú. no sé. Ok. Entonces, la cetoacidosis diabética, el estado hiperglicémico hiperosmolar y la hipoglucemia son las tres complicaciones agudas de la diabetes. Eso se lo tienen que aprender. Las tres cosas que pueden de manera aguda complicar a un paciente diabético es la cetoacidosis, la hiperglicemia y la hipoglucemia. Vamos a ver cada uno de estos problemas. El más complejo de todos es la cetoacidosis, por eso vamos a detallarnos en él y los demás van a explicarse solos ya con ello. Entonces, ¿qué vamos a ver ahorita con la cetoacidosis? Hay que definirla, cómo lo van a reconocer, qué van a hacer con ella, cómo saben que la resolvieron y qué situaciones especiales deben considerar ya en su momento si se quieren dedicar a eso o les llega a presentar algún paciente así en el momento que hagan su internado o su servicio social. Entonces, ¿qué es la cetoacidosis? ¿Qué es el estado hiperglicémico y la hipoglucemia? Es una complicación aguda. Esa es la respuesta que deben de dar. Kitabshi es un autor importante que lleva toda su vida redactando respecto a este tema, así que aquí les pongo la bibliografía de donde vamos a sacar casi toda esta información, pero hay otras fuentes que ya lo traducen al español, como es esta de acá, estos venezolanos, de los cuales tengo algunas referencias que intentaron hacer, y la versión de Kitabshi más reciente es de 2008, y estas son las referencias. Si su maestra quiere, se las paso a la presentación. ¿Qué es la cetoacidosis? Entonces, son complicaciones metabólicas agudas que pueden ocurrir tanto en diabetes tipo 1 como tipo 2. Pero les adelanto, pueden ocurrir en cualquier tipo de paciente diabético, sea la causa que ésta sea. En ambas se caracterizan por hiperglicemia e insulinopenia, que puede ser absoluta o relativa. ¿Cuál es la diferencia? Se suele decir que en la cetoacidosis es absoluta y en el hiperosmolar es relativa. Por esa razón te alcanza suficiente insulina para activar otro tipo de rutas metabólicas y no depender tanto de la lipólisis y por lo tanto de los cuerpos cetónicos. Entonces, otra cosa que tienen que aprenderse es que hasta el 40% de las diabetes tipo 1 debutan como cetoacidosis. Esa es una pregunta que les van a hacer comúnmente. ¿En qué pacientes suelen debutar con cetoacidosis? Por ejemplo, Alfaro, ¿en qué grupo etario esperas encontrar un debut de diabetes mellitus tipo 1? Pues en los niños, ¿no? Niños, adolescentes. No esperas que un adulto te debute como un problema autoinmune. Aunque puede ocurrir, eso no es lo común. Entonces, más de casi un volado de los niños que tienen diabetes mellitus tipo 1 te van a debutar acidosis. O sea, te vas a encontrar en una circunstancia que no sabes qué tiene y de repente el niño llega así por alguna razón desconocida. Entonces, eso no quiere decir que no le pueda pasar a los diabéticos tipo 2. De hecho, del 20 hasta el 50% llegan a presentarlos. Particularmente los que han sido recientemente diagnosticados y los que tienen otros factores de riesgo cardiovascular. Gordos, hipertensos, fumadores, etcétera. Cáncer, lo que ustedes quieran. Entre más complicaciones tenga el paciente, mayor riesgo cardiovascular tiene. Eso lo acaban de ver con la doctora. Entonces, la cetoacidosis en el diabético tipo 2 se da también en el tipo 1 en condiciones de estrés extremo. Y esta es la característica general que ustedes deben de memorizar. ¿Qué situaciones son estresantes metabólicamente? Las infecciones, entre más graves, más estresantes. El trauma, que puede ser quirúrgico o puede ser
de alto impacto, el que ustedes quieran, las emergencias cardiovasculares, que se esté deseando, que se esté infartando, que se esté tepeando, que se esté dando una trombosis, cualquier circunstancia que esté activando el sistema inflamatorio, inmune, coagulativo, lo que ustedes quieran, el paciente que esté haciendo reactantes de fase aguda elevados, todo lo que descompense o ponga en estrés el cuerpo va a tender a la cetoacidosis, y a un paciente que está mal controlado es más propenso a caer en cetoacidosis. Existe una cosa que se llama diabetes mellitus tipo 2 propenso a la cetoacidosis, que ahorita les voy a decir. Entonces, otro punto clave. El estado hiperglicémico hiperosmolar es a la diabetes tipo 2, lo que la cetoacidosis a la diabetes tipo 1. En la cetoacidosis ocurre más en el tipo 1 y el estado hiperglicémico más en el tipo 2. Eso también es una pregunta de examen. ¿En qué se van a diferir estas dos circunstancias? En el grado de deshidratación, el grado de hiperglicemia y la presencia de la cetosis. Entonces, como les decía, estas personas, es algo para que sepan que existe, son gente muy gorda, que toda la familia está gorda, que la mamá, la papá, el tío, el abuelo, todos tienen diabéticos, y tiene una característica interesante. Llegan a tener, aunque no siempre, anticuerpos anticélulas beta, como en la diabetes tipo 1. Pero después de un tiempo con insulina, hasta el 40% de esos pacientes en 10 años dejan de requerir insulina, casi como si se hubieran curado de su diabetes. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues que son, como dice el nombre, propensos a hacer cetoacidosis a pesar de ser tipo 2. Bueno, eso existe. Y este es otro ejemplo de un paciente que le quitaron el páncreas y que también está haciendo cetoacidosis, para insistir en que cualquier tipo de diabetes, sea la que ésta sea, les puede hacer una cetoacidosis. Entonces, ¿en qué va a consistir el manejo de esa circunstancia? Y que exactamente lo mismo que la clínica que les va a llegar. Por ejemplo, Álvarez, ¿me puedes decir signos de deshidratación en un paciente adulto? Álvarez, tú eres Wendy. ¿Sí? Sí. Astenia, sí, ¿qué más? ¿Sí? También. ¿Las órbitas cómo van a estar? Las órbitas de los ojos. ¿Los ojos cómo están? En un paciente que no tiene agua. Hundidos. La piel, la turgencia de la piel, si tú agarras un pedazo de cuero del paciente y lo estiras como liga, ¿qué va a pasar? Va a tener un retraso en el tiempo para recuperar su forma. Es una prueba de turgencia o prueba del lienzo, que también le conocen más los pediatras, que te agarras la piel del paciente, le jalas y se queda así. Pero bueno, la deshidratación es muchas gracias, es un componente importante del estado hiperglicémico y la cetoacidosis, pero más del estado hiperglicémico. Todos estos pacientes van a requerir volumen. ¿Qué tanto volumen? Va a depender de cada caso que les llegue a tocar. No es lo mismo el manejo de cristaloides en un paciente adulto mayor en un niño o en un adolescente. Entonces, cada caso va a depender de en qué circunstancias se encuentren para ver qué tanto volumen le van a meter. Ahora, otra característica de estas complicaciones de la cetoacidosis y el estado hiperosmolar es la hiperglucemia. Como ustedes ya vieron, la función de la insulina sirve para hacer que el azúcar entre a la célula. Pero si no tienen insulina, entonces el azúcar no entra a la célula. Por lo tanto, no le llega nutrientes necesarios para que la célula viva, y lo que hace es insistirle al metabolismo que le mande más, que le mande más, que le mande más, pero
No importa cuánto le mande, no va a entrar. Eso es lo que explica en general la hiperglucemia. Y por lo tanto, la acidosis metabólica por aumento de producciones de ácidos. Ustedes debieron haber llevado ya neumo. Entonces, incluso creo que ustedes llevan estado ácido base en bioquímica en los primeros semestres. Creo que el primer semestre llevan eso. Entonces, ya saben lo que una acidosis metabólica se divide en las que son de anión GAP elevado y anión GAP conservado. Ahorita vamos a ver un poco más de eso. Entonces, ¿cuáles son las tres condiciones? Deshidratación, hiperglicemia y acidosis metabólica de anión GAP elevado. Son tres condiciones, son tres criterios para hacer el diagnóstico y tres objetivos que vamos a tratar de solucionar. Entonces, insistiendo en ¿por qué ocurre esto? Por una acción efectiva neta reducida de la insulina circulante, que puede ser ineficaz en el estado hiperglicémico y hiperosmolar o completamente disminuido, inclusive hay quienes dicen absolutamente disminuido. ¿Por qué esto es como de pensarse? Porque hasta el 30% de los pacientes pueden cursar con las dos cosas al mismo tiempo. Niveles elevados de las hormonas que ya nos había dicho su compañero, glucagón, catecolaminas, cortisol y hormona de crecimiento. Álvarez, ¿por qué razón estas cuatro hormonas? ¿Qué tienen en común? Todas esas hormonas te suben la glucosa. Todas. Son antagonistas de la insulina, o la insulina es su antagonista. Son hormonas catabólicas. Ustedes llevaron en bioquímica que es el catabolismo y el anabolismo, ¿no es cierto? Entonces deben al menos tener en cuenta ese concepto para esta clase. Una reacción anabólica sintetiza, como por ejemplo la glucogenosis o la gluconogénesis y la glucogenosis. Sí, porque la otra es la glucogenólisis. Sí, cuando hacen el cohort hepático, eso es sintetizar nuevas sustancias, eso es anabolismo. Pero el catabolismo es deshacer, es romper. Y todas estas hormonas lo que van a hacer es liberar y romper y generar recursos. En este caso, glucosa, y cuando la glucosa no sirve porque no hay insulina, entonces la lipólisis y por lo tanto la beta-oxidación de los ácidos grasos, que eso también debieron haberlo visto en bioquímica, y por lo tanto las tres cetonas que utilizamos en lugar de la glucosa. Entonces, en general, como les digo, es un estado catabólico descontrolado. El paciente va a seguir requiriendo recursos y no le sirven para nada. Y por lo tanto, como van a estar deshidratados, van a tener problemas en los electrolitos y van a tener problemas en el volumen. Una de las razones es que van a tener una importante diuresis osmótica. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, aumento de gluconeogénesis, lipólisis, cetogénesis y disminución de la glucólisis. Todo lo que le dé recursos al cuerpo de manera imparable. Entonces, aquí les hacen la división de deficiencia relativa y deficiencia absoluta. En grandes rasgos, lo que tienen que ver es que si tienen al menos un poco de insulina, pueden librar en parte la lipólisis. Por supuesto, la lipólisis también ocurre en el estado hiperglicémico, pero es mucho más marcada en el estado cetósico. Entonces, ¿qué va a pasar? La liberación de los ácidos grasos, la hipertrigliceridemia, y todo esto para generar cuerpos cetónicos y nos lleva a la acidificación de la sangre, a la disminución del pH. Todos los sustratos glucogenogénicos, de hecho también va a haber una predilección en particular por algunos aminoácidos presentes en los músculos, así que el paciente también incluso puede hacer un poco de lisis muscular, que se llega a ver reflejada de manera muy leve en los laboratorios, no es tan importante, pero ocurre. Todo para poder seguir haciendo glucosa de donde pueda. Y esta es la diferencia fundamental. Deficiencia absoluta, que no es como tal, cetocidosis. Deficiencia relativa, saltas algunos de esos pasos, estado hiperglicémico. Entonces, Jiménez Avendaño, ¿cómo reconoces una cetocidosis?
Jiménez Avendaño Carlos Maorgi, o como se diga tu nombre. ¿Puede repetir la pregunta, doctor? ¿Cómo reconoces una cetoacidosis? En primera instancia, con el paciente van a tener este peculiar aroma a frutas, Ujú. va a salir de su boca. Y después de ello, pues es necesario poder igual conocer su, mediante el interrogatorio, Ujú. está controlando su problema de diabetes o si sabe que tiene problema de diabetes. Así Claro. también por medio, se confirma por medio de estudios de laboratorio. Pues sí, prácticamente te estoy dando la respuesta aquí. Cuando la clínica te sirve y consiste en interrogar a tu paciente y explorarlo. Eso te va a servir para identificar qué pacientes pueden estar cursando con una enfermedad y generar una sospecha. El laboratorio no precede a la sospecha precede al laboratorio. Tú no puedes estar pidiendo cosas nada más para ver qué encuentras. Siempre tienes que pensar en algo y hoy vas a pedir algo por una razón. Por lo tanto, los laboratorios y los gabinetes te sirven para demostrar, para confirmar, para tener evidencia sobre las sospechas que tú generaste a partir de lo que le preguntas a tu paciente y lo que ves físicamente. Una de las cosas que mencionaste es el aliento, ¿no? Dicen que es a vinagre. Yo jamás les he leído los hocico a los pacientes, así que no te puedo decir realmente si eso huele así. Dicen que es como vinagre de manzana. Pero bueno. Entonces, la clínica típica depende, por ejemplo, en la cetoacidosis, son pacientes que evolucionan en horas, en momentos muy cortos, lapsos que no son más de un día, que generan el evento precipitante, que dijimos que puede ser una infección, un trauma, un infarto, lo que ustedes quieran. Pero el paciente con estrés hiperglicémico prosmolar también puede evolucionar rápido, pero no suele ser en la mayoría de los casos. La mayoría lo hace durante mucho tiempo, durante varios días, inclusive semanas en las que presenta síntomas de descontrol. Las típicas PES, polifagia, polidipsia, poliuria. Es un paciente que ya tiene un antecedente de que es una diabetes mal controlada y ya tiene síntomas de mal control, que ya lo acaban de ver en los casos. Entonces, otro dato importante es que esos pacientes en el estrés hiperglicémico, como les dije, que tienen una contracción de volumen muy importante, pueden perder hasta 20-25% del peso corporal. O sea, puede decirles paciente que de un tiempo para acá, en muy poco tiempo, están perdiendo peso. De aquí le estoy poniendo de 8 hasta 12 litros. Entonces, cuando ustedes llegan y un viejo les dice que está perdiendo peso, lo primero que pueden llegar a pensar es que el vato tiene cáncer, pero no, es a lo que está pasando, es que como es muy poco el tiempo, cuestiones de días, lo que está haciendo es perder agua. El paciente se está deshidratando. De hecho, los cambios de peso, que son muy rápidos, son agua. Si ustedes dicen, ¿qué crees? En 3 semanas bajé 10 kilos, no, lo que pasó te deshidrataste, no estás bajando de peso, estás haciendo grasa. Entonces, en general, los pacientes que, como les digo, en la cetoacidosis se desarrollan muy rápido, a menos de 24 horas llegan a urgencias y vienen bien fregados, bien ponchados. ¿Qué llegan a tener? Cefalea, fatiga, disminución del estado de conciencia, como habían dicho. Ahora, aquí hay un punto muy importante, que es el dolor abdominal, que llega a presentarse hasta el 75% de los pacientes. Bonilla, dime por qué es importante abordar el dolor abdominal en un paciente con cetoacidosis diabética. Y esa pregunta es fundamental. Bonilla, Lara, Sandra, Janet. Eh, ¿Por qué? Es un diagnóstico diferencial obligatorio. ¿Por qué? A todo paciente con cetoacidosis le tienes que buscar que no tenga nada en el abdomen. ¿Por qué?
¿No se te ocurre nada? Por si es la causa de una infección, podría ser. Sí, esa es una de las causas más importantes. Y la otra es que la acidosis causa dolor abdominal. ¿Estás bien? Debes de descartar que efectivamente no sea el abdomen el punto desde el cual es la razón por la que el paciente para empezar se está descontrolando. Tienes que ver que efectivamente el abdomen esté bien, pero el paciente le va a doler. No debería tener datos de abdomen agudo. Por ejemplo, que el abdomen esté en tabla, datos de peritonitis o datos que te sugieran, por ejemplo, que esté cursando con apendicitis, una salpingitis, una enfermedad diverticular complicada arriba del... Normalmente esos pacientes suelen cursar con hinchis 2 o 3 y eso ya es quirúrgico. De hecho, eso deberían estar viendo en gastro, si no me recuerdo. Entonces, tienen ustedes que descartar que el problema no está en el abdomen, pero a los pacientes con acidosis les duele la panza. Esto se debe a un mecanismo fisiopatológico de restricción del flujo intestinal, pero el punto es aquí que la acidosis da dolor en el abdomen y tienes que ver que ese dolor no sea la causa y sea más bien por la acidosis. Entonces, ¿qué también pueden tener? Náusea, vómito y datos de encefalopatía aguda, que es el término correcto para decir disminución del estado de conciencia. Esos pacientes suelen tener eso. Una encefalopatía aguda se puede presentar como una psicosis, cuando los pacientes tienen encefalitis, por ejemplo, y tienen alucinaciones, tienen hiperactividad, delirio hiperactivo, pero lo que suelen hacer esos pacientes es más bien irse para abajo. Lo que suelen hacer es tener falta de concentración, disminución de Glasgow, no obedecen bien órdenes, se desubican. ¿Me explico? Más que hacer como lo segundo. Entonces, ¿cómo vas a encontrar un paciente entre más grave, más marcados y más de estos síntomas vas a ver? Choque, es decir, taquicardia, taquipnea, hipotenso. Los viejos normalmente hacen hipotermia a pesar de estar infectados porque no es lo mismo la forma de funcionamiento de un sistema inmune joven a un sistema inmune viejo. Llenado capilar retardado, eso es importante porque esto va a definir a quiénes vas a poderle meter insulina subcutánea. Como decía su compañero, el aliento cetónico y otra cosa importante es la respiración de Kussmaul. Pérez, ¿qué es la respiración de Kussmaul? Pérez Santiago. Digo, si se tardan en responderme, nos vamos a tardar más aquí. Bueno, esa es una respiración profunda y rápida. ¿Por qué se desencadena? En este caso. Porque el paciente con acidosis, en general, te respira así. Para compensar lo que es pues la cetoacidosis. Compensarla como. Por ahí vas. Bueno, sino que nos vamos a tardar 1000 años. La respiración de Kussmaul es una reacción fisiológica ante las modificaciones, particularmente a la acidosis, a la acidemia, que desata el bulbo raquídeo para barrer CO2. Entre menor sea tu CO2, mayor es el pH. Porque si tú recuerdas bioquímica, el bicarbonato sale del ácido carbónico más agua. Entonces, si tú quitas bicarbonato, quiere decir, sí, si baja tu bicarbonato, entonces lo que tienes es un exceso de agua y de CO2. Y si barres tu CO2, tienes más recursos para generar nuevo bicarbonato.
Si quieren, luego lo deben haber visto, deben estar viendo eso, creo que en nefro también, cuál es el ciclo del bicarbonato. Pero tienes que acordarte de eso. La respiración de Kussmaul es la respiración del acidoso. Es de aquel que está intentando compensar una acidosis, la mayoría de las veces de origen metabólico, en este caso. Ahora, con el estado hiperglicémico por osmolar, nos vamos a encontrar que hasta el 10% van a estar en coma. Pero, si ustedes llegan a encontrarse que la osmolaridad no cumple criterios de hiperosmolar, es decir, que puede tener la glicemia muy alta, pero la osmolaridad no está en 320, lo más probable es que sea otra cosa que el paciente tenga, como puede ser un desencadenante, el evento vascular cerebral, puede ser hemorrágico, isquémico, lo que ustedes quieran. Y el paciente está ponchado, pero no porque tenga cetoacidosis o no porque tenga hiperosmolar, sino más bien, además de eso, trae otra causa en el cerebro. ¿Sale? Como puede ser ya incluso la herniación, muy comúnmente por los eventos cerebrales hemorrágicos. Entonces, como ya hemos dicho, ¿qué es lo más común que desencadene la cetoacidosis? Infecciones, eso apréndanselo. En pacientes hospitalizados, la causa más común de infecciones en México son las infecciones de vías urinarias. Y eso se debe a nuestra práctica de estarle metiendo catéteres, zonas folía a todos nada más por estar hospitalizados. Y además que no nos lavamos las manos para su manejo. Tanto médicos como enfermeras, como todos, hasta propios pacientes familiares. La segunda causa son las neumonías nosocomiales. En el resto del mundo es al revés. En el resto del mundo, las neumonías son la principal causa, por lo tanto, si ustedes se ponen a investigar causas de infecciones y causas de cetoacidosis, les va a parecer que la neumonía es la principal, pero no, aquí en nuestro medio es más común una infección de vías urinarias, también en el paciente diabético, tanto en el hospital como en el ambulatorio, aunque la neumonía no es nada despreciable. Otra causa muy importante, que siempre que vean a un paciente diabético y más si está hospitalizado, si le llega urgencias, es si se está apegando o no al tratamiento. Y una causa que voy a insistir más adelante es el miedo a las hipoglucemias. Si ustedes llegan a prescribir mal las insulinas, no le pusieron adecuada indicación a la doctora en su momento, y le hacen una hipoglucemia o inclusive una pseudohipoglucemia al paciente, es muy probable que ya no se apegue al tratamiento y deje de inyectarse como debe. Y si un paciente, particularmente diabético tipo 1, si deja de inyectarse, les va a llegar bien ácido y les va a llevar complicado. Ahora, si bien es cierto, eso es otra cosa importante, la mortalidad en la cetoacidosis diabética no es tan alta. Se suelen morir más los estados hiperglicémicos, pero ¿por qué ocurren en pacientes diabéticos tipo 2 que suelen ser al mismo tiempo pacientes ya más grandes? Que de todas maneras se van a morir. Pero de todas maneras, una cetoacidosis puede matar a sus pacientes. Y también puede ser una presentación inicial de debut, como ya les había dicho, y el infarto también es una causa que le deben descartar al paciente. Si llega un paciente con dolor abdominal, particularmente si es un paciente viejo, le tienen que sacar un electro, porque los infartos de carne inferior, es decir, derivaciones 2, 3 y ABF, en el paciente adulto mayor se presenta como dolor abdominal. Entonces, y como les dije, tienen que descartarle que no tenga nada en el abdomen, entre ellos, tómenle un electro. Otras causas de cetoacidosis, pues bueno, otras razones por las cuales se les puede subir cualquiera de las contrarreguladoras. La acromegalia obviamente le sube GH. ¿Qué otras cosas que pueden desencadenar estrés, la pancreatitis, el propio embarazo? Vamos a hablar un poquito de ello nada más. Las anemias, por ejemplo, por la sulfato deshidrogenasa. Fármacos, particularmente los antipsicóticos, tienen muchísimos efectos adversos, entre ellos la olanzapina, los glucocorticoides que utilizamos para varias cosas, las tiazidas, los anticuerpos específicos, que son todos los que terminan en MAP, tienen muchísimos efectos muy raros, a veces interactúan con medicamentos de maneras muy extrañas. Así que también tómenlos en cuenta y pregúntenle si su paciente está tomando alguna terapia biológica, que puede ser que el pato tenga cáncer, tenga enfermedad inflamatoria intestinal, lo estén viendo por, qué sé yo, glaucoma, o sea, bueno, pueden encontrarse con un chingo de cosas. Y las cetoacidosis que llegan a presentarse sin elevación de la glucosa, que existen,
Una de ellas muy frecuente es la asociada a inhibidores del SGLT2, que son medicamentos que ya vieron. Todo lo que termine en glifosina, canaglifosina, dapaglifosina, empaglifosina, pregunten por esos pacientes, porque esta persona, si las consume, puede estar cursando con una cetoacidosis y aparecer su glucosa normal. Pero va ya a llegarles con clínica, les va a llegar respirando como Kussmaul, les va a llegar con disminución de estado de conciencia, asténico dinámico con dolor abdominal, etc. Pero la glucosa va a estar bien. Entonces, ¿hasta aquí tienen dudas? No, doctor. Seguros todos, ¿les quedó claro cómo van a reconocer una cetoacidosis? ¿En quiénes van a sospechar una cetoacidosis? ¿Qué va a desencadenar una cetoacidosis? ¿Ya les queda claro eso? ¿Seguros? Bueno, si no hay dudas, se desconectan para generar nueva sesión y volvemos a abordar este tema. Ahorita los vemos.